Muy buenos días con todos. Hoy comenzamos el último contenido de nuestra primera unidad y es, en mi opinión, el pilar conceptual más importante que van a aprender en esta maestría. En nuestras sesiones anteriores hemos hecho un trabajo profundo. Definimos qué es una política pública. Vimos su ciclo y luego deconstruimos el concepto mismo de seguridad. En ese viaje que nos llevó desde la seguridad nacional, enfocada en el Estado, hasta la seguridad humana, enfocada en la persona. Pero hoy debemos hacernos una pregunta fundamental. ¿Para cuál persona estamos diseñando estas políticas? Durante décadas, en el Ecuador y en toda América Latina, hemos cometido un error de diseño garrafal. Hemos diseñado políticas de seguridad para un ciudadano promedio, un ser ficticio. Cuando un gobierno piensa en seguridad, implícitamente piensa en un hombre de unos 30 o 40 años, económicamente activo, que se mueve en auto o en bus y cuya principal preocupación es que no le roben el celular o el auto en la vía pública. Y por lo tanto, todas nuestras políticas se diseñan para ese ciudadano promedio, más patrulleros en las avenidas, más iluminación en los parques principales, más UPCs. El problema, colegas, es que ese ciudadano promedio no existe. La sociedad no es un bloque homogéneo. La seguridad y la inseguridad no se viven de la misma manera. Y aquí viene la tesis central de esta clase. Una política de seguridad que es ciega a estas diferencias. Una política que se autoproclama neutral, no es neutral en absoluto. Una política ciega al género, por ejemplo, no es una política neutral. Es una política que sin quererlo está diseñada casi siempre desde una perspectiva masculina. ¿Por qué? Porque se centra en las formas de violencia que más afectan a los hombres, que suelen ser las más visibles en las estadísticas públicas. El homicidio en la vía pública, la riña callejera, el robo con violencia. Y al centrarse solo en eso, se vuelve ciega y por lo tanto invisibiliza otras formas de violencia que impactan de manera brutal y desproporcionada a las mujeres. La violencia sexual, la violencia psicológica y la violencia que ocurre no en la calle, sino en el supuesto lugar más seguro, el propio hogar, la violencia doméstica. Si su gran plan de seguridad para la ciudad de Quito es poner más patrulleros en la avenida de los Chiris y la Amazonas, le pregunto, ¿cómo ayuda eso a una mujer que está siendo agredida por su pareja dentro de su casa en Calderón o en Guamaní? En nada. De hecho, la sirena en la calle solo le recuerda lo sola que está. Es por esto que el enfoque de género no es un nos complementó. No es un capítulo que se añade al final de un plan para cumplir con un requisito de un organismo internacional. No es una moda, es una herramienta analítica fundamental. Es un lente que nos ponemos para poder ver la realidad completa, no solo la mitad. Nos permite visibilizar las relaciones asimétricas de poder, los roles, los estereotipos y las desigualdades estructurales entre hombres y mujeres que existen en nuestra sociedad ecuatoriana y que configuran la violencia de maneras distintas. La estrategia para usar esta herramienta se llama transversalización. Es una palabra larga pero con un significado simple. Significa que integramos esta perspectiva de género en todas las fases del ciclo de políticas públicas que ya estudiamos. Desde el diagnóstico, el diseño, la implementación y la evaluación. El objetivo es que la política no solo no reproduzca la discriminación, sino que activamente promueva la igualdad. Y este mismo principio de análisis, por supuesto, lo extendemos. Es lo que llamamos enfoque diferencial. La lógica es la misma. La edad, la etnia, la orientación sexual, la discapacidad o la condición de ser migrante también crean experiencias de seguridad únicas. La inseguridad que vive un adolescente en un barrio de Esmeraldas, con el riesgo del reclutamiento de bandas criminales, no tiene nada que ver con la inseguridad que vive un adulto mayor en una zona rural de Azuay, que quizás teme la soledad y el robo de ganado. La inseguridad de una persona LGBTI+, que teme un crimen de odio, es específica. Si nuestra política es café para todos, será un mal café que no le servirá a nadie. Entonces, ¿cómo empezamos? Como siempre, por el principio. Por el diagnóstico con perspectiva de género. Si nuestro diagnóstico está mal, toda la política estará mal.
Hacer un diagnóstico de género implica primero ir más allá de los datos agregados. Es el primer mandamiento. Si el INEC o la Fiscalía les dan un número total de robos en Guayaquil, ese dato no les sirve. Debemos exigir datos desagregados por sexo. Esto aplica para las estadísticas oficiales, pero fundamentalmente para las encuestas de victimización y percepción. Segundo, debemos hacer un análisis de los tipos de violencia. ¿Qué formas de violencia afectan a cada grupo y crucialmente en qué espacios? ¿Es violencia pública o privada? ¿Es física, sexual, psicológica o económica? Y aquí les doy el ejemplo más claro del contexto ecuatoriano. Es lo que yo llamo la gran paradoja de la seguridad. Si miramos las estadísticas de homicidios en el Ecuador, las muertes violentas, ¿quiénes son la inmensa mayoría de las víctimas? Los hombres, más del 90%. Si un político diseña su política solo mirando ese dato, dirá: el problema de la inseguridad es un problema de hombres jóvenes. Solución: políticas de control para hombres jóvenes. Pero miremos otro dato, miremos las encuestas de percepción de inseguridad. Cuando le preguntamos a la gente: ¿usted se siente seguro caminando por su barrio de noche? ¿Quién reporta sentir significativamente más miedo? Las mujeres. ¿Quién ha cambiado más sus rutinas diarias? ¿Ha dejado de salir? ¿Ha modificado su forma de vestir por miedo? Las mujeres. ¿Cómo es posible esta paradoja? ¿Cómo puede ser que el grupo que estadísticamente es menos víctima de homicidio se sienta más inseguro? Ahí es donde el diagnóstico numérico se acaba y debe empezar el análisis cualitativo. Debemos explorar las causas subyacentes y las respuestas son evidentes. Las mujeres no solo temen un robo simple, temen un robo que escale a una agresión sexual. El miedo de una mujer es un miedo compuesto. Además, sufren formas de violencia que las estadísticas de homicidios no miden. El acoso callejero, el acoso en el transporte público, en la ecovía, en la metrovía, que es una forma de violencia diaria, sistemática, que condiciona toda su vida pública. Y finalmente, un diagnóstico de género analiza las barreras específicas que enfrentan las mujeres para denunciar y acceder a la justicia. Un hombre al que le roban el celular va a la fiscalía, pone la denuncia y se va. Una mujer víctima de violencia intrafamiliar, para poner esa denuncia tiene que superar el miedo a la represalia, la dependencia económica, la culpa social. ¿Qué dirá la familia? El miedo de qué pasará con sus hijos y la terrible posibilidad de llegar a la unidad judicial y que el oficial o el secretario le pregunte: ¿y usted qué hizo para hacerlo enojar? Esa revictimización es una barrera estructural que nuestro diseño de política debe derribar. Como ven, un diagnóstico con perspectiva de género no es solo contar cuántos hombres y cuántas mujeres, es entender que el problema de la inseguridad es un problema fundamentalmente diferente para cada uno. Y si el problema es diferente, la solución, la formulación y el diseño no pueden ser el mismo. Aquí entramos al segundo subtema: ¿cómo diseñamos una política sensible al género? Básicamente de tres maneras. La primera es con acciones afirmativas. Estas son intervenciones diseñadas específicamente para abordar un problema que afecta desproporcionadamente a las mujeres y que encontramos en el diagnóstico. Un ejemplo claro: si el diagnóstico nos dijo que el acoso en el transporte público es un problema masivo, una acción afirmativa es el programa Bájale al Acoso que se ha intentado implementar en Quito y Guayaquil. Protocolos para los choferes, botones de pánico, paradas seguras. Otro ejemplo: la creación de las unidades de violencia de género en la Fiscalía. No es la misma Fiscalía para todo, es una unidad especializada. La segunda y más importante es la transversalización. Esto es modificar las intervenciones generales para que tengan en cuenta las necesidades de género. No es crear una política rosada al lado, es tomar la política gris, la principal, y pintarla con este lente. El mejor ejemplo: la recuperación de espacios públicos. El diseño ciego pone una cancha de fútbol y luz en el centro. El diseño transversalizado se pregunta: ¿dónde están las mujeres? Y el diagnóstico nos dice que están caminando desde la parada del autobús a su casa por un callejón oscuro. Entonces, el proyecto de iluminación prioriza ese sendero peatonal, no la cancha de fútbol. Eso es transversalizar.
Y la tercera es la transformación de roles. Este es el nivel más profundo. Sus intervenciones que no solo buscan proteger, sino que buscan cambiar los roles y estereotipos que causan la violencia. No es solo dar talleres de autodefensa a las mujeres, es dar programas de masculinidades no violentas a los hombres, es trabajar con los jóvenes en los colegios para deconstruir la idea de que el control, los celos y la violencia son parte de ser hombre. Finalmente, esta misma lógica la aplicamos a los enfoques diferenciales para otros grupos. Si ya entendimos cómo hacerlo con género, podemos hacerlo con edad, etnia u orientación. Pensemos en niños, niñas y adolescentes, en NNA. ¿Cuál es su principal riesgo de seguridad en un barrio como El Recreo en Durán o El Puyo en Esmeraldas? No es solo el robo, es el reclutamiento forzado por parte de grupos delictivos. La banda se convierte en el único proveedor de identidad, de respeto y de dinero. Una política de seguridad ciega solo pone más policías para arrestarlos. Una política con enfoque diferencial de NNA crea una contraoferta. Crea escuelas de fútbol, centros de arte urbano, programas de capacitación técnica, les da una alternativa de vida antes de que la banda se los lleve. Pensemos en las personas LGBTI+. Su experiencia de inseguridad es única. No solo temen el robo, temen el crimen de odio, temen la violencia motivada por el prejuicio, y su barrera para denunciar es doble. No solo temen al delincuente, a menudo temen la discriminación y la burla del propio policía en la UPC. Una política con enfoque diferencial capacita a esos policías, crea protocolos de no discriminación, establece puntos de denuncia seguros. Pensemos en los pueblos indígenas. El Estado no puede llegar a una comunidad en la Amazonía o en la Sierra e imponer una UPC sin más. Debe entender que ellos tienen sus propios sistemas de seguridad y justicia, la Guardia Indígena, las rondas. Una política inteligente no impone, coordina y entiende que sus problemas de seguridad no son el robo de celulares, son los conflictos por la tierra, la minería ilegal, la tala de bosques. Como ven, ciudadano no es un sustantivo singular en nuestro campo, es plural, es diverso, es complejo. Diseñar ciego es diseñar para fracasar. Nuestro trabajo como expertos en políticas públicas es diseñar para la vida real, para la gente real, en todas sus específicas vulnerabilidades, pero también en todas sus fortalezas. En nuestra próxima clase vamos a tomar todo esto y lo volveremos aún más práctico. Veremos cómo se inserta esto en una matriz de marco lógico. Bien. Para dar por terminada la sesión del día de hoy, les quiero recordar que deben revisar todas las actividades que se encuentran cargadas en el aula virtual y deberán realizarlas en el tiempo establecido. No se olviden que uno de los requisitos para aprobar el curso es que deben tener todas las actividades completas. Una vez más quiero indicarles que en el caso de tener alguna duda sobre la clase, pueden realizar sus preguntas al agente virtual de la materia. El enlace que los llevará directamente a conversar con el agente se encuentra cargado en la plataforma virtual en el apartado de la información general del curso. Si luego de conversar con el agente virtual siguen teniendo dudas, pueden realizar sus preguntas en el grupo de WhatsApp de la asignatura. Allí los asistentes de cátedra les ayudarán respondiendo sus preguntas. Además de eso, también tienen disponible un foro de dudas dentro del aula virtual, donde podrán dejar sus inquietudes para ser resueltas. Pasen bien, señores estudiantes, y nos vemos en la próxima clase. ITESUT, Instituto Superior Tecnológico Universitario de Transporte.